Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. La situación en el mundo está pasando a estar en un estado crítico. El no alto en fuego en Palestina sigue causándose víctimas cada día, algo que ya vaticiné en mi anterior vídeo. Además, la guerra de Rusia y Ucrania continúa, aunque parece que este miércoles todo pueda cambiar. Hay una inminente guerra en el Caribe, con la posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en Cuba, y hay una caza de cristianos en países como Nigeria. En el vídeo de hoy vamos a tratar la parte de Venezuela. Vamos a ver si Venezuela va a ser tomada por Estados Unidos, si va a haber una caída del régimen de Nicolás Maduro, si va a haber una intervención militar en Venezuela. ¿Vale? Así que comenzamos. Vamos a preguntar si hay una intervención militar en Estados Unidos en Venezuela y cómo va a ser esta intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Va a haber una intervención. Va a haber una intervención militar en Estados Unidos. Va a haber una intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos. Va a haber una intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos. ¿Cómo va a ser? Wow. Yo creo que es la primera vez que me sale un corte todo con cartas de copas. Bueno, un poco en la misma línea de la anterior vez que tiré las cartas, a mí ya me sale una intervención militar en Estados Unidos, en Venezuela por parte de Estados Unidos. No me sale ningún tipo de intervención militar, ¿vale? No me sale ningún tipo de cambio, no me sale absolutamente nada que pueda justificar que pues Venezuela vaya a cambiar de ninguna forma el régimen actual. Son cartas que me hablan de pues que las sensaciones están muy, muy raras, son muy hostiles, son muy cambiantes en el tiempo. Hay una amenaza muy clara de hacer que, sobre todo sobre Nicolás Maduro, de hacerle perder muchas cosas y una posibilidad real de que de alguna forma Nicolás Maduro pueda irse, desaparecer del país, migrar, no sé, pedir asilo en algún lugar. Sin embargo, yo os dije en el vídeo anterior que hice de Venezuela que el verdadero poder
lo tiene Diosdado Cabello. Y por parte de Diosdado Cabello no veo ningún tipo de partida, todo lo contrario, le veo como con cierto asentamiento, ¿vale? Porque es como un asentamiento de una persona militar que pasa de estar en segundo plano a estar en primer plano, ¿vale? Entonces sí que veo como que hubiera alguna especie de cambios actualmente, pero no de forma bélica, sino cambios un poco en lo que es la forma de sentirse, de pensarse, proporcionados por una mujer que puede ser, yo no sé si es de Delcy Rodríguez o María Corina Machado, pero sí que desde luego hay una especie de cambio, ¿no? de circunstancias en las que sin forma bélica, sin una forma agresiva, sin una forma violenta, sin una lucha al menos que sea justificada por las cartas del tarot, ¿vale? Porque la única carta que me habla más o menos de lucha es este 7 de bastos, pero pudiera haber salido el 5 de bastos, que es mucho más beligerante, no sé, me podía haber salido unas de bastos. Entonces, bueno, el 7 de bastos habla, junto con el 9 de bastos, de que se esté construyendo una estructura en torno a esta mujer, que es una mujer con poder, con fuerza, una mujer de armas tomar, elegante, diplomática, aliada de este rey de bastos, y que de alguna forma puedan causar un cambio importante en el país, ¿vale? Porque esta es la rueda de la fortuna, estaba confundiendo yo con el as de bastos, pero este cambio parte porque este señor del bigote se vaya del país y este segundo al mando pase hasta el principio del mando. Por lo tanto, no considero que sea, sí considero que pueda ser la partida de Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro de alguna forma deje el país, pero esta mujer que pudiera ser Delcy, no esta que pudiera ser María Corina, sino esta que pudiera ser Delcy, junto con Diosdado Cabello, de alguna forma puedan tener algún tipo de asociación, algún tipo de unión de decir, bueno, vamos a hacer un gobierno de transición militar en el que este caballero de bastos pasa a ser el nuevo dirigente del país y de alguna forma cambio la estructura, cambio las circunstancias en el país, me quito a Estados Unidos del medio, al decir que estoy cambiando las cosas, me quito a Nicolás Maduro del medio y altero el país de alguna forma, ¿vale? Esto es una circunstancia que a día de hoy todavía, os he dicho que estaba muy cambiante, a día de hoy todavía se están barajando posibilidades, se están barajando opciones. No hay nada definitivo, pero sí que es verdad que tenemos la influencia de la rueda de la fortuna impulsada por esta reina de bastos para que este caballero de bastos pase a ser nuevo rey de bastos, ¿vale? Por lo tanto, hay una pequeña reorganización a nivel político por parte de una persona que es militar que pasa a ser dirigente y a ver, la opción de que sea María Corina el que impulse a este rey, que sea de alguna forma Trump, es remota, pero me parece mucho más cercana que Delcy de alguna forma apoye a Diosdado para conseguir que este se convierta en el rey, ¿vale? Y es una forma de gestionar que de alguna forma el caldo de cultivo bélico del país se disminuya, se agote, se encoja y se puedan dar pues ese supuesto gobierno de transición en el que este señor pues no tiene planes de soltar nada, pero sí que le da pie a Estados Unidos a un poco a retirarse del primer plano, ¿vale? Porque creo que Estados Unidos tiene cosas en contra de Nicolás Maduro, pero no en contra de Diosdado, ¿vale? No obstante, hay muchas cosas que todavía permanecen ocultas y van a permanecer ocultas durante mucho tiempo. Intereses económicos, por supuesto, que se están gestionando y se están trabajando para que beneficio de esta reina de bastos, beneficio de este rey de bastos. Y bueno, pues circunstancias que no van a salir claras a la luz, no van a ser rápidas de resolverse, pero tampoco he visto yo cartas muy beligerantes, salvo que ahí me aparezca en el oráculo Ares, el dios de la guerra. Yo diría que no va a haber ningún movimiento militar ni ningún movimiento bélico fuerte. Veamos qué nos dice en el oráculo. Pues no ha salido ninguna carta del rey de la guerra, del dios de la guerra, no ha salido la carta del guerrero, no ha salido ninguna carta bélica. Nos están hablando de esta persona que ya os he dicho en anteriores tiradas bastantes atrás en el tiempo, que era Nicolás Maduro, sintiéndose solo, en este caso
él en su soledad decide empezar un nuevo comienzo, ¿vale? Un viaje hacia el este, un nuevo comienzo en el que, bueno, él parte, deja de estar en la escena y permite un nuevo comienzo al mundo, digamos, un nuevo comienzo a lo que es Venezuela. Vale, esto hace que haya miembros del país que lo celebren. Veo como una celebración, como un resurgimiento de un espíritu perdido con Nicolás Maduro, que posiblemente sea la sensación de libertad, la sensación de renovación, la sensación de ilusión. Todo eso se ha perdido con Nicolás Maduro. Con este nuevo principio empiezan a reactivarse, pero es una reactivación de esta pareja, ¿vale? De Perseo con Medusa, que al final es la Gorgona, que yo creo que representa a Delcy, y Perseo, el señor del coraje, que creo que es este señor de la guerra, que es este Diosdado, ¿vale? No es una victoria a favor de María Corina Machado Edmundo, sino una victoria, al menos temporal, por parte de Diosdado, eso es lo que veo. Y viene marcado todo por Temis, que el Temis es un poco la carta equivalente en el oráculo a la rueda de la fortuna, que habla de este orden cósmico. No salen cartas de guerra, no salen cartas de bombardeos, no salen cartas de intervención militar, solo salen cartas de cambio. Hay un cambio de dirigente, quitamos a Nicolás por Diosdado, aunque todo esto puede ser algo transitorio, ¿vale? Porque el hecho de que me salga la rueda de la fortuna y me salga luego el orden cósmico me habla de mucho movimiento. Yo os decía en el tarot al principio que la situación era muy cambiante. Bueno, espero que los venezolanos que vean este vídeo me dejen algún comentario y me vayan actualizando sobre lo certero de la predicción. Próximamente haré lo mismo sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Un abrazo de luz y hasta pronto.